En primer lugar, habría que situar el trabajo dentro del campo de las series temporales, que es algo que aparece pues en cualquier actividad humana, aparecen series temporales. Nuestra contribución fundamental ha sido intentar agrupar series temporales teniendo en cuenta la dependencia que hay entre las series temporales. Hasta ahora los estudios habían utilizado la dependencia interna de las series temporales y nosotros hemos incorporado la dependencia entre series temporales. Nuestro trabajo, lo que hemos hecho es desarrollar un procedimiento para series temporales. Una serie temporal es observaciones a lo largo del tiempo. Continuamente, cuando nosotros nos movemos o compramos algo, generamos series temporales, esa variable a lo largo del tiempo, y cualquier actividad de deporte o que hace una empresa, una organización, un país genera series temporales. Y nosotros hemos trabajado sobre cómo clasificar las series temporales. ¿Por qué es importante clasificar las cosas? Bueno, continuamente nosotros, para entender las cosas, las clasificamos en grupos y hablamos de tipos de personas, de tipos de países, más o menos desarrollados. Todo eso es hacer grupos. De hecho, entendemos a los animales y la naturaleza también porque alguien se ha preocupado en hacer grupos, en clasificarlo por periodos, a los animales que son mamíferos o reptiles, etc. Todo eso consiste en hacer grupos, y la ciencia avanza haciendo grupos para entender las cosas. Entonces, en el campo de las series temporales, tradicionalmente una serie temporal tiene una dinámica interna. Lo que hacemos hoy depende de lo que hemos hecho ayer y en el pasado, y eso nos permite prever un poco el futuro, utilizar esa historia. Es decir, hay una cierta dinámica interna. Entonces, tradicionalmente, el procedimiento que se había utilizado para clasificar series es mirar su dinámica interna y entonces poner juntas series que tienen una dinámica similar. Pero nosotros pensamos que mucho más importante que la dinámica interna es la relación entre las series, y sobre todo en el mundo de hoy, con Big Data y que tenemos tantísima información y muchísimas series temporales, pues lo que importa sobre todo es si, por ejemplo, consideramos la serie temporal de una persona que está haciendo ejercicio, cómo este ejercicio está relacionado con otras cosas que hace esa persona. No tanto la dinámica del ejercicio, sino cómo el ejercicio que hace pues se relaciona con su salud, con su bienestar, con su satisfacción personal o su visión del mundo. Es decir, cómo se relacionan todas esas series entre sí. Y nosotros hemos propuesto un procedimiento por primera vez para cuando hay muchas series, tratar de hacer grupos de series que se mueven conjuntamente, que tienen una dinámica común, por decirlo así, ¿no? Como, digamos, se mueven en función de ciertas cosas que no observamos, pero que hacen que todas esas series se muevan conjuntamente. Y eso es lo que hemos hecho, y bueno, pues estamos satisfechos de que ha tenido buena acogida. Una de ellas es el premio. Importante porque continuamente, para entender las cosas, nosotros clasificamos, tenemos que clasificar, y si queremos ver, por ejemplo, el comportamiento de distinta gente en redes sociales, o el comportamiento de los precios, cómo evolucionan, o el comportamiento incluso de opiniones políticas conjuntamente por grupos, para entender eso es muy importante, ahora que cualquier cosa que observamos la observamos a lo largo del tiempo, también del espacio, pero sobre todo del tiempo, pues ser capaz de clasificarlo. O sea, eso tiene aplicaciones en todos los campos. Yo creo que es una contribución importante en el sentido de su impacto en otras áreas de conocimiento donde, como he dicho antes, aparecen las series temporales. El cómo por ejemplo, los índices de precios de distintos productos están relacionados, cómo las demandas de distintos tipos de clientes también están relacionadas, y de esa manera ayudar a las empresas tanto a hacer ofertas a grupos de clientes como a ver las relaciones que pueden existir entre ellos. Pues un poco por casualidad, porque yo estudié ingeniería y yo no sabía lo que me gustaban muchas cosas. Estudié ingeniería, empecé económicas y sociología, y de pronto estaba dando clase de sociología, y el profesor de estadística se puso enfermo, y alguien me dijo: tú sabes, esto es ingeniería, eso tiene que ser fácil, ¿por qué no empiezas a dar clase de estadística? Y a mí la estadística, que nunca me había gustado, siempre me había parecido un rollo y no la había entendido bien, y tuve que empezar a explicarse a la gente cada día, y tuve que empezar a estudiármela y a tratar de darle un sentido.
y me pareció sinceramente maravilloso. Cuando lo fui entendiendo, me pareció que es una forma de entender lo que ocurre en el mundo, de entender la incertidumbre y de entender en definitiva el mundo en que vivimos. Sinceramente ayuda mucho porque es una manera de cuantificarlo, ¿no? De hecho, para que se haga una idea, no es fácil de entender. Por ejemplo, las matemáticas las entendimos desde Newton en el siglo XVII y ya prácticamente en el siglo XVIII sabíamos básicamente todo lo que enseñamos ahora a los estudiantes de bachillerato. La estadística no la hemos entendido hasta el siglo XX y yo diría hasta avanzado el siglo XX. Es decir, y bueno, de hecho ahora todo, en fin, que hablamos tanto de Big Data y de ciencia de los datos, cada vez entendemos más la importancia de los datos y cómo los datos, medir las cosas y aprender de las cosas, realmente es el fundamento del avance y del conocimiento en todos los campos. Yo estudié matemáticas y encontré que dentro de las distintas ramas de las matemáticas, la estadística me permitía estudiar no solo la parte teórica de la misma, sino que tenía una aplicación muy evidente que en otras áreas de matemáticas, pues al final se puede llegar a ver esa aplicación, pero aquí es mucho más directa y el impacto que puede tener es mucho mayor. Yo creo que la respuesta uno la puede hallar en la prensa diaria, donde continuamente están apareciendo datos, gráficos, y es importante que el lector que lee esa prensa sea capaz de interpretar y sea capaz de entender lo que hay detrás de esos datos para una comprensión de lo que está leyendo superior a una mera lectura. Yo creo que está generalmente ya aceptado que la riqueza de las sociedades es el conocimiento. Esto es nuevo relativamente, porque hace, por ejemplo, no hubiéramos tenido guerras. Hace un siglo se pensaba que lo importante era la materia prima, digamos, la extensión del país, la tierra, productos para fabricar otras cosas, y progresivamente nos hemos ido dando cuenta de que también a medida que hemos ido avanzando, que lo importante es el conocimiento y la inteligencia de las personas. Eso es lo más importante para que una sociedad avance. Y la inteligencia y el conocimiento de las personas avanza y crece con los datos, con la información cuantitativa, ¿no? Que ahora generamos tantísimamente y en tantas cantidades, y por eso está revolucionando un poco nuestra sociedad. Entonces, es fundamental analizar los datos bien para poder sacar conclusiones realistas. Desde luego, pues con la pandemia ha sido un ejemplo, etcétera, de cómo hemos podido avanzar muy rápidamente gracias a la utilización masiva de datos y a la comunicación también y a la transmisión de información entre distintos grupos. Todo eso, en la base de todo eso está la estadística. Está la estadística y la ciencia de los datos. Y que yo creo que está inundando prácticamente todo lo que hacemos, y yo creo que será fundamental en este siglo. La verdad que es un honor que recibir el premio es un respaldo no solo al trabajo concreto, sino a la trayectoria que ha redundado en este premio. Un gran honor, en primer lugar, porque este premio es promovido por la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, que yo creo que hace una gran labor. Yo me siento muy unido además a ella porque fui presidente, y bueno, aprecio mucho la labor que están haciendo y creo que apoyar este tipo de premios es una iniciativa excelente, por lo cual les felicito. Yo creo que es importante promover y animar y difundir a la sociedad lo que los estadísticos investigadores operativos hacen. O sea que, en primer lugar, por la sociedad, y luego también pues una satisfacción por el BBVA. Yo he colaborado mucho con el BBVA en muchas ocasiones durante mi carrera en comités científicos, y admiro mucho la labor que la Fundación ha hecho en promover el conocimiento y en invertir por que la labor de los investigadores sea conocida en toda la sociedad española. O sea que creo que la colaboración, estos premios, que son frutos de la colaboración entre la Sociedad de Estadística y la Fundación, pues son excelentes. Yo me recibí una alegría cuando los crearon y recibo una alegría cuando los recibo. O sea que muchas gracias a los dos.